Hola a todos mis amiguitos del canal Electrónica Schottky Tutoriales, ya estamos nuevamente haciendo un nuevo video tutorial para todos ustedes. Y bueno, este presente video se va a tratar sobre cómo puedes hacer tu televisor viejito o antiguo, como tú le quieras nombrar, Smart TV, para que no lo tires a la basura y lo puedas utilizar, ya que estos televisores duran más que los que actualmente nos venden hoy en día y tienen, la verdad, una muy buena imagen con lo que te da el cinescopio. La verdad te da una muy bonita imagen y muy bonitos colores este tipo de televisores. Entonces, antes de comenzar este presente video, me gustaría que me ayudaras con tu suscripción y que no olvides activar la campanita de notificaciones que se encuentra aquí abajito de este video, porque si tú activas esa campanita te va a notificar cuando nosotros subamos un video completamente nuevo a nuestro canal y así puedas ser el primero en enterarte para poder ir a verlo. Entonces, amiguitos, pues sin más ni menos vamos a comenzar con este presente video. Ok, mis amiguitos, pues vamos a iniciar con este presente video tutorial. Aquí, para que tú puedas hacer tu televisor antiguo Smart TV, tú vas a necesitar de esa cajita que está arriba del televisor, que está con un LED encendido en color azul. Esa cajita se le llama un TV Box. ¿Y qué sistema operativo trae? Es un sistema Android. Ese sistema Android de ese TV Box ya es un poco antiguo. Entonces yo te recomiendo que adquieras un TV Box más actual, como es el Android 11.0. Entonces, aquí lo que tú vas a hacer para hacer Smart TV, tu televisor antiguo, tú vas a adquirir este TV Box. No el mismo, pero puedes adquirir uno igual o parecido. Ahora, aquí lo que te voy a mostrar es que este cable es un cable de videocámara. Los que utilizaron las videocámaras de antes para visualizar videos en lo que era tu televisor, utilizaban este tipo de cable que tiene un conector aquí de 3.5. Se conecta atrás del TV Box, aquí atrás, y la nomenclatura de esa salida de video es AV, es salida de video. Entonces ahí es donde tú vas a conectar tu cable para que tú puedas conectarlo hacia tu televisor antiguo y lo puedas hacer Smart TV con ayuda de este cable. Este cable es muy importante y que tenga la entrada AV, la salida de video. Y pues el internet, pues ya es lo de menos, porque estos ya tienen Wi-Fi, todos los TV Box hoy en día tienen Wi-Fi. Entonces esta cajita te va a dar esa función que tú puedas hacer Smart TV tu televisor antiguo. Y pues ya al momento que ya tienes conectado aquí tu cable, del otro extremo pues van a salir estos cables RCA.
que es el blanco, el rojo y el amarillo, que el blanco y el rojo son de audio y el amarillo es de video. Entonces tú ya los conectas en esta parte de tu televisor antiguo para poder visualizar lo que es la imagen y puedas hacerlo Smart TV. Entonces esta recomendación te la doy porque muchos tienen todavía estos televisores antiguos y quieren ver, por ejemplo, las aplicaciones de Netflix, HBO, YouTube, Amazon Prime, todas esas aplicaciones, y con ayuda de ese TV Box puedes descargarlas y ya las puedes visualizar aquí tus películas o reproducir tus películas por USB para visualizarlas en tu televisor antiguo, ya que estos televisores son muy buenos, te dan muy buenos colores, muy bonitos la verdad, y son más duraderos estos televisores que los de hoy en día, que son las famosas pantallas planas. Entonces la verdad estos televisores antiguos que son de cinescopio, la verdad son mejores y tienen una mejor audición, porque la verdad te dan un buen volumen. Entonces la verdad, para que no desaproveches ese televisor que tienes en casa, hazlo Smart TV y vas a poder disfrutar del todo el contenido que hoy en día estamos disfrutando por las plataformas que nos ofrecen. Entonces recuerda, tú para hacerlo Smart TV necesitas tu TV Box, tu cable y checar que tenga la entrada AV, que va a ser para conectar este cable que se conectaba en las videocámaras de video y puedas transmitir el video hacia tu televisor antiguo. Entonces amiguitos, pues espero te haya servido este video de algo para que tú sepas cómo la puedes hacer Smart TV, tu televisor antiguo, y así aproveches esa bonita televisión que tienes en casa. Y bueno, si te fue de ayuda este video, me gustaría que me ayudaras con una manita arriba y que no olvides suscribirte a nuestro canal de Electrónica Shotkey, y recuerda, activa la campanita para enterarte de más videitos que vamos a estar subiendo. Entonces amiguitos, pues nos vemos hasta el próximo video de tu canal Electrónica Shotkey Tutoriales. Adiós amiguitos.